Well, that's nice to see some of you have arrived back already. Es bueno ver que algunos de ustedes ya volvieron, About half of you. como la mitad de ustedes. You know, the afternoon meeting is always the most fun. Las reuniones de las tardes siempre son las más entretenidas, Everybody has a nice lunch, porque todos almorzaron bien ready for a siesta. y están listos para la siesta. In the book Education, it says, En el libro La Educación dice when you look out in the audience que cuando uno ve la audiencia and you see the sparkle of intelligence in their eyes, y se ve el brillo de la inteligencia en los ojos, then you know you're communicating. entonces ahí se sabe que uno realmente se está comunicando. The problem is with the afternoon meeting, El problema con las reuniones de la tarde sometimes you look out there es que uno mira and you see something besides intelligence. y se ve algo que no es inteligencia. So anyway, En fin, nice to be with you again. es un gusto estar con ustedes otra vez. My topic this afternoon is the power of the apocalyptic vision. Mi tema de esta tarde se titula El poder de la visión apocalíptica. This is really part of a series I developed for the Inter-American Division for 1,500 teachers down there. Esto es Up parte there. de una serie de temas que yo desarrollé para la división interamericana, And the- para los profesores de allá. The first presentation, this is what I gave this morning. Why have Adventist education? Y el primer tema era precisamente el que yo di esta mañana. ¿Por qué tener una educación adventista? And this one here, you might entitle, Why be Adventist? Y el de ahora también podría haberse titulado ¿Por qué ser adventista? But it's a crucial message for the one that comes next. Es un mensaje crucial para el que viene a continuación. And that is, how does Adventist education relate to evangelistic mission? Y el tema que viene es cómo se relaciona la educación adventista con la misión adventista. And we'll talk about that one tomorrow morning. Y mañana por la mañana vamos a hablar de eso. So this morning, we highlighted 3 primary purposes for Adventist education. Esta mañana destacamos 3 propósitos principales para la educación adventista. General education, Primero, educación general, professional education, una educación profesional, intellectual education. educación We intelectual. ought to prepare people as well as we can for life on this earth. Tenemos que preparar a las personas lo mejor posible para la vida en esta tierra. But if that's all we do, Pero si es que eso es todo lo que hacemos, no use for Adventist education. no tiene significado la educación adventista. Purpose number 2, Propósito número 2, help young people ayudar a los jóvenes meet Jesus para que conozcan a Jesús as their best friend, como su mejor amigo as their guide in life. y como la guía para sus vidas. Help them to understand the Bible Ayudarlos para que entiendan la Biblia as the intellectual context for everything else they learn. y la vean como aquello que presta el contexto intelectual para todo lo demás que aprendan. But if that's all we do, Pero si es que eso es todo lo que hacemos, other Christian schools do the same thing. hay otras instituciones cristianas que hacen lo mismo. So we have a third reason. Así que tenemos un tercer propósito. The apocalyptic understanding is the unique contribution of Adventism Y esta comprensión apocalíptica es la contribución única del adventismo. All 3 are needed Los 3 propósitos son necesarios to fully have an Adventist education. para tener una educación completamente adventista. This afternoon, I want to examine the force of the apocalyptic vision, that is, the power of the apocalyptic vision, Esta tarde quiero que examinemos la fuerza y el poder de la visión apocalíptica as a Bible truth that has literally driven Adventism to the far corners of the earth. Es una verdad de la Biblia que literalmente ha llevado a los adventistas a los últimos rincones de la tierra. And we'll finish this topic tomorrow morning. Y mañana en la mañana terminaremos este tema.
Well, I often ask the question, why even be a Seventh-day Adventist? Muchas veces yo hago la pregunta, ¿por qué ser adventista? That's an important question for me. Para mí esa es una pregunta importante. Some of you were born that way. Quizás algunos de ustedes nacieron adventistas. You can't help it. No pueden evitar serlo. But when I became an Adventist, Pero cuando yo me hice adventista, I lost my job, perdí mi trabajo, I lost my family, perdí mi familia, I lost my friends. perdí mis amigos. It was a big change in my life. Fue un gran cambio en mi vida. My father was extremely disappointed. Mi padre quedó profundamente decepcionado. His biggest disappointment is his oldest son became a Christian. La mayor desilusión de su vida es que su hijo mayor se hizo cristiano. And my two sisters and brother followed me. Y mis dos hermanas y hermanos me siguieron. I saw my father crying one time. Una vez vi a mi padre llorar. I said, "What's the problem?" Le pregunté, ¿cuál es el problema? He says, "I'm such a failure." Y me dijo, soy un fracaso. I said, "Why did you fail?" Le pregunté, ¿en qué fracasaste? He says, "It's you children." Y me dice, en ustedes, mis hijos. I said, "What's wrong with us children? Yo le pregunté, ¿y cuál es el problema con nosotros, tus We're all hijos? good Christians." Todos somos buenos cristianos. He said, "That's the problem. Y me dijo, ese es el problema. That's the family I came from. That's Ese es el tipo de familia de la que yo vine. My father cries because we became Christians." Mi padre llora porque nosotros nos hicimos cristianos. So, why? Why did I change my life? Así que, ¿por qué cambié mi vida? I have to tell a little secret, I guess. I wasn't going to say it now, but Creo que tengo que contarles un pequeño secreto, no lo iba a decir ahora, I used to preach a sermon called Why I Don't Like Adventists. pero yo solía predicar un sermón que se llamaba ¿Por qué no me gustan los adventistas? It sounded kind of negative, Suena negativo, so I stopped preaching it. así que dejé de predicarlo. But I'm going to tell you something. Pero les voy a decir algo. I once met an Adventist, a Sabbath keeper, who was meaner than the devil. Una vez conocí a alguien que guardaba el sábado, un adventista que era más malo que el diablo. I even met a vegetarian who was meaner than the devil. Incluso conocí a un vegetariano que era más malo que el diablo. No, some of us Adventists have to get our Adventism baptized. Algunos de nosotros, adventistas, tenemos que rebautizar nuestro adventismo. So we're going to talk about the apocalyptic vision and its various parts and what it means to be an Adventist Christian. Así que vamos a hablar acerca de la visión apocalíptica y lo que significa ser un cristiano adventista. I should have told you to bring your Bibles, Debería haberles pedido que trajeran sus Biblias, but most of the younger ones already have it on their iPhone or pero whatever. los más jóvenes probablemente la tienen en sus celulares. But we're going to go to the book of Revelation. Vamos a dirigirnos al libro de The Apocalipsis. book of Revelation is really why we're here today, is why this institution is here. El libro de Apocalipsis es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy y la razón por la cual esta institución existe. And we're going to start out with Revelation, the 10th chapter. Y vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 10. And I'm going to tell a little bit of Bible, a little bit of Adventist history. Voy a contarles un poquito de la historia adventista And today I'm going to outline the apocalyptic vision. y hoy voy a darles un bosquejo de la visión apocalíptica. Tomorrow we'll be quite specific on how this relates to mission and Adventist education. Y mañana más específicamente vamos a ver cómo esto se relaciona con la visión y la educación adventista. And because of the lack of time, Debido a la falta de tiempo, I'm going to summarize certain parts of this message. voy a resumir algunas partes de este mensaje. But in Revelation, the 10th chapter, it's about a little book. El capítulo 10 de Apocalipsis habla acerca de un librito. A little book that would be sealed up Un librito que sería sellado and would not be opened until the end of time. y no sería abierto hasta el fin de los tiempos. And when it was opened, it would be sweet in the mouth, Y cuando fuera abierto sería dulce en la boca, but bitter in the belly. pero amargo en el estómago. Well, what little book in the Old Testament would be sealed up until the time of the end? ¿Qué librito del Antiguo Testamento sería sellado hasta el fin de los tiempos? The book of Daniel. El libro de Daniel. Daniel 12:4
Daniel 12:4. But you, Daniel, seal up the book Daniel sella el libro until the time of the end. hasta el tiempo del fin. And then many will run backwards and forwards, Y entonces muchos correrán de aquí para allá and the little book would be unsealed. y el librito dejaría de estar sellado. Now, if you look, we're not going to look all these texts up, but if you look at Daniel 8:26, No vamos a buscar todos los versículos ahora, pero si es que ustedes And- van a Daniel 8:26 and Daniel 12, verses 7 to 9, y Daniel 12 del 7 al 9, you'll find what two parts of Daniel were sealed up. van a descubrir que dos partes de Daniel fueron selladas. The 1260-day prophecy La profecía de los 1200 días and the 2300-day prophecy. y la profecía de los 2300 días. And that brings us to world history. Y esto nos lleva a la One of the great- historia universal. One of the great events of world history that really shook up the Western world and all its colonies. One of the great events in Uno history de los grandes eventos en la historia occidental was the French Revolution. fue la Revolución Francesa. And people began to say, this looks like the end of the world. Y las personas comenzaron a decir, esto parece el fin del mundo. And their eyes went to the little book of Daniel. Y sus ojos se dirigieron al librito de Daniel. And they discovered Daniel 8:14 Y descubrieron Daniel 8:14. unto 2,300 days. Y los 2300 días. Then shall the sanctuary be restored or cleansed. Y entonces el santuario será restaurado. We're familiar with one man, William Miller. Conocemos a un hombre, William William Miller. Miller, And he was so excited. y él estaba muy emocionado He thought he could prove that Jesus was going to come about the year 1843. porque él pensó que podía comprobar que Jesús iba a volver alrededor del año And he wrote 1843. down, and he said, the little book of Daniel has been opened. Y él escribió, el pequeño libro de Daniel ha sido abierto. Oh, how sweet it was. ¿Cuán dulce fue esto? I don't know if these people know it or not. Yo no sé si estas personas lo saben o no. I'm not a prophet, but I can tell you one thing about every one of them. Yo no soy profeta, pero puedo decir una cosa acerca de cada uno de ustedes. If they live long enough, they will die. Si es que viven por suficiente tiempo, van a morir. The only thing I can't tell you is if your mind will go before your body. Lo único que no puedo predecir es si es que la mente se les va a ir antes que el cuerpo. Oh, you have a great future on earth. Tienen un gran futuro en la tierra, You will die. van a morir. And then Miller says, Y Miller dijo, Jesus is going to come. Jesús va a volver. Oh, how sweet that was. Qué dulce fue esto. When I get to heaven, I got a question for Miller. Cuando lleguemos al cielo, le voy a hacer una pregunta a Miller. How come you didn't read the rest of the chapter? ¿Por qué no leíste el resto del capítulo? Because the rest of the chapter said when the little book is opened, it would be sweet in the mouth, Porque el resto del capítulo dice que cuando el librito fuera abierto sería dulce en la boca, but bitter in the belly. pero amargo en el estómago, en el vientre. God knew all about the disappointment before it happened. Dios sabía que iba a ocurrir el gran chasco. But I'm going to read the most important verse of chapter 10. Pero voy a leer ahora el versículo más importante del capítulo 10. After that bitter experience, Después de esta experiencia amarga, we read in verse 11, podemos leer en el versículo 11. and I was told you must prophesy again Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez before many peoples and nations and tongues and kings. sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Out of that great disappointment, Desde ese gran chasco, out of that bitter experience, desde esa experiencia amarga, would come another message, saldría otro mensaje and it would go to the ends of the earth. y llegaría a los fines de la tierra. Well, where
do we find that other message? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el resto de este mensaje? Well, I think we ought to look in chapters 11, 12, 13, and 14 of Revelation. Yo creo que tenemos que buscarlo en los capítulos 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis. Because if you take a look at verse 11, verses 1 to 3, you have a judgment scene in the sanctuary. Porque si es que miran el capítulo... What? A judgment scene in the sanctuary, the heavenly temple. 11. Si The es very next que- verses. Very next verses. Si es que vemos los primeros los primeros versículos del capítulo 11, perdón, nos encontramos con una escena de juicio y del santuario. And when the little book is opened in Revelation 10, the sealed parts of Daniel are everywhere. Y cuando el librito es abierto en el capítulo 10, el sello está en todas partes. Anyway, I'm going to talk about one man. En fin, voy a hablar acerca de un hombre. His name was Joseph Bates. Su nombre era Joseph Bates. He was an ex-sea captain. Él era un ex marino He went through this disappointment. y él pasó por este chasco. And like most of them, he was very disoriented. Y igual que la mayoría, quedó muy desorientado. But they went back and they studied the book of Daniel. Pero él y otros volvieron y estudiaron el libro de Daniel And suddenly they realized y de pronto se dieron cuenta that the sanctuary that needs to be cleansed is not the earth, que el santuario que necesitaba ser limpiado no era la tierra, but according to the book of Hebrews, it's the heavenly sanctuary. sino que de acuerdo al libro de Hebreos era el santuario celestial. And Jesus, in 1844, only moved into the most holy place. Y Jesús en esa fecha solamente pasó hacia el lugar santísimo. And that took Bates to chapter 11, verse 19. Y eso sucede en el capítulo 11, versículo 19. We're going to read that passage. Vamos a leer este pasaje. Then God's temple in heaven was opened, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, and the ark of his covenant was seen within his temple. y el arca de su pacto se veía en el templo. Suddenly, Brother Bates, De pronto, el hermano Bates, with his new understanding of the second department ministry out of Daniel 8:14, con esta nueva comprensión de Daniel, de la segunda parte de Daniel 14, comes to this chapter in this verse 19, llegó a este versículo 19 and for the first time in the book of Revelation, y por primera vez en el libro de Apocalipsis we have a vision of the most holy place. tenemos una visión del lugar santísimo. Every other vision in Revelation earlier starts in the first department. Todas las otras visiones del libro de Apocalipsis comienzan en el primer departamento. And now the second department, the Ark of the Covenant, is revealed. Pero ahora esta segunda parte, el arca del pacto, es revelada. And what's in the Ark? ¿Y qué es lo que hay en el arca? That takes Brother Bates and us to chapter 12. Esto llevó al hermano Bates y nos lleva a nosotros al Chap- capítulo 12. Chapter 12 is the history of the Christian church from the birth of Christ El capítulo 12 nos presenta la historia de la iglesia cristiana desde el nacimiento de Cristo up until the end. hasta el fin. And verse 17. Y el versículo 17, And the dragon was angry with the woman and went off to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God. dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. In many ways, we're here today. This institution is here today because of this verse. En muchos sentidos, esta institución está aquí hoy debido a este versículo. But at the end of time, God would have a commandment-keeping people. Y en el fin de los tiempos, Dios tendrá un pueblo que guardará los Not mandamientos. just 9 of the commandments, but all 10 of them. No solamente 9 de los mandamientos, sino los 10. Before we move on, Antes de que sigamos, I need to point out that verse 17 of chapter 12 is the
key verse in the rest of the Apocalypse. Tengo que decirles que el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis es el versículo clave para el resto de Apocalipsis. Then the dragon was angry with the woman. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Chapter 13 is about the last day dragon power. El capítulo 13 habla acerca de The dragon power, last day dragon power. el poder del dragón. And chapter 14 is about the last day church or the last day woman. Y el capítulo 14 habla acerca de la mujer o la iglesia de los últimos tiempos. And the two chapters together are about the last day war over the commandments of God. Y ambos capítulos juntos se tratan acerca de la guerra o el conflicto de los últimos tiempos que habrá respecto a los mandamientos de Dios. And chapters 15 through 19 pick up the themes of chapters 13 and 14. Y los capítulos 15 al 19 siguen con los temas de los capítulos 13 y 14. Now, there's one other thing before I begin to tell a little story. Hay una cosa más que quiero decir antes de empezar a contarles una pequeña historia. We have two very important verses, Tenemos dos versículos muy importantes. 12:17. Apocalipsis 12, 17. And the dragon was angry with the woman Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer and went off to make war with the rest of her offspring on those who keep the commandments of God. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. That's like one bookend on a shelf of books. Ese es como un librero, un sujetalibros en la biblioteca. The other bookend is found in Revelation 14:12. Y el otro sujetalibros se encontraría en Apocalipsis 14:12. 14, 12. Here is the patience of the saints, Y esta es la paciencia de los santos, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Two great texts, Dos grandes textos, 12:17, 14:12. 12, 17 y 14, 12. Both say that God will have a commandment-keeping people at the end of time. Ambos dicen que en el fin de los tiempos Dios tendrá un pueblo que guardará los mandamientos. And in 14:14, we find Jesus coming in the clouds of heaven. Y en Apocalipsis 14, 14 encontramos a Jesús volviendo en las nubes de los cielos. Well, let's go back to Brother Bates. Volvamos a hablar del hermano Bates. He's wondering, what about this disappointment? What does it mean? Él estaba pensando y preguntándose, ¿qué significa este chasco? Where can we find God's last day message? ¿Dónde podemos encontrar el mensaje de Dios para And los he went to últimos días? 11:19. He went to 11:19. Y él fue al capítulo 11, 18 Ah, the Ark of the Covenant is open. y vio que The most holy place in the heavenly sanctuary is open. el lugar santísimo en el cielo estaba abierto. And then it goes to 12:17. What's in the ark? The 10 Commandments. Y luego fue al capítulo 12, versículo 17. ¿Y qué es lo que había en el arca? Los mandamientos de Dios. And Brother Bates was excited about this. Y el hermano Bates se emocionó con esto And he decided that he should start keeping the seventh day Sabbath. y decidió que tenía que comenzar a guardar el sábado. But where did he understand the seventh day Sabbath from? Pero ¿cómo comprendió el sábado? He got it from the Seventh Day Baptists. Lo sacó de los bautistas del séptimo día. My guess is that none of you have ever met a Seventh Day Baptist. Me atrevo a decir que probablemente ninguno de ustedes ha conocido a un bautista del séptimo día. And I'll tell you why. Y les voy a decir por qué. In 1840, there was 6,000 Seventh-day Baptists in North America. En 1840 habían 6,000 bautistas del séptimo día en Norteamérica. 170 years later, in 2010, 170 años después, en el año 2010, there was only 4,800 of them. habían solamente 4,800. They had shrunk by 20%. Disminuyeron en un 20%. They've never been an evangelistic people.
nunca han sido un grupo evangelista, except one time. excepto por una vez, 1841, 1842. 1841, They said 1842. we have this beautiful truth of the Sabbath, but we're not telling anybody. Dijeron, los adventistas tienen esta maravillosa verdad del sábado, pero no le están diciendo a nadie. And so they started to write books on the Así que Sabbath. comenzaron a escribir libros sobre el sábado, They began to do evangelism. comenzaron a hacer evangelismo, Only one problem. pero hubo un solo problema. Nobody was listening, Nadie los estaba escuchando, except excepto some Millerites. por algunos mileritas. As early as 1841, we began to find discussions of the Seventh-day Sabbath in Millerite periodicals. Desde 1841 empezamos a encontrar discusiones respecto al sábado en los periódicos mileritas. And there was a lady Y hubo una mujer by the name of Rachel Oakes. del nombre Rachel And Oakes she had a daughter way up in the northern part of the United States. que tenía una hija en la parte norte de los Estados And she Unidos went up for a visit y fue a visitarla to one of my wife's ancestors, Pastor Wheeler. al lugar de uno de los antepasados de mi esposa, el pastor Wheeler, And he was preaching on the communion service. y él estaba predicando And sobre la after the Santa Cena. service, Y después del servicio, Rachel Oakes said, I almost stood up in the middle of the service and said, put the cover back on the communion table. casi me puse de pie en el medio del servicio de la Santa Cena para volver a tapar la mesa. And he said, what's the problem, lady? Y él le dijo, ¿cuál es el problema? She said, if you have communion, you should keep all of God's commandments. Y ella le dijo, si es que van a tener la Santa Cena, tienen que guardar todos los mandamientos de Dios. And he said, whoa, which one am I not keeping? Y él le preguntó, ¿pero y cuál no estoy guardando? She said, the fourth one. Ella le dijo, el cuarto. And Brother Wheeler became a Sabbath-keeping Adventist. Y ahí el hermano Wheeler se convirtió en un adventista que guardaba el sábado. Early in 1844. Al principio de 1844. And there were many Sabbath-keeping Adventists before the disappointment. Habían Millerite muchos Adventists. adventistas mileritas que guardaban el sábado antes del gran chasco. It got to be such a problem Se convirtió en un problema tal that in September 1844, que en septiembre de 1844, 1 month before the disappointment, un mes antes del chasco, the major Millerite papers all had two big articles. los principales diarios o periódicos mileritas tenían dos artículos principales. On which day is the Sabbath? ¿Qué día es el sábado? The general conclusion was, Y la conclusión general don't worry about it. fue, no se preocupen, We're going to be in heaven next month, vamos a estar en el cielo el próximo mes and then we'll know what day the Sabbath is. y ahí vamos a saber. But the problem was they weren't in heaven the next month. Pero el problema fue que al mes siguiente no estaban en el cielo. So that takes us to February 1845. Y esto nos lleva a febrero de 1845. Joseph Bates reads an article on the seventh-day Sabbath. José Bates leyó un artículo acerca del sábado Oh, he's excited. y se emocionó. And so he spends several days going up to Washington, New Hampshire to meet Pastor Wheeler. Y pasó varios días viajando a Washington, New Hampshire para conocer al pastor Wheeler. He got there late in the afternoon, Llegó un día por la tarde and they studied the Sabbath all night long. y estudiaron el tema del sábado toda una noche. And Brother Bates became a Sabbath keeper. Y el hermano Bates se convirtió en alguien que guardaba el sábado. Oh, he was an excited man. Él era un hombre muy emocionado. He's the first one that'll be a Seventh-day Adventist. Él sería el primero en ser un adventista del séptimo día. And he was quite an evangelist. Y él era un evangelista. He goes home and there's a bridge between two parts of his community. Él regresó a su casa y había un puente entre dos partes de su comunidad. He's just coming back from talking to Brother Wheeler.
Y sabemos que al regresar de la conversación que tuvo con el hermano Wheeler, and he's crossing the bridge. cruzando el puente, And here comes another man, se le acercó otro hombre, James Madison Monroe Hall. James Madison Monroe Monroe Hall. Here he's come. And he makes a big mistake. Y lo detuvo y cometió un gran error. He says, "What's new, Captain Bates?" He says, "What's new, Captain Bates?" Le preguntó, ¿qué hay de nuevo, Capitán Bates? And at that point, he gets a big Bible study. Y en ese momento recibió un gran estudio bíblico. Let me tell you about Brother Bates and Bible study. Déjenme hablarles un poco acerca del hermano Bates y los estudios bíblicos. One time he stopped in to a First-day Adventist preacher by the name of S.N. Haskell. Él una vez se encontró con un predicador del nombre S.N. Haskell. And Brother Haskell says, when we got up in the morning at 6 o'clock, Brother Bates started studying the Bible on the Sabbath. Y el hermano Haskell cuenta que cuando se levantaron en la mañana, a las 6 de la mañana, el hermano Bates comenzó a estudiar la Biblia, estudiando el tema del sábado. And after breakfast, we studied about the Sabbath until lunch. Y después de tomar desayuno, siguieron estudiando el tema del sábado hasta la hora de almuerzo. And after lunch, we studied until supper. Y después del almuerzo, estudiaron hasta la cena. And after supper, we heard Brother Bates preach about the Sabbath. Y después de la cena, el hermano Bates predicó And acerca del sábado. And after the preaching, we went home and we studied until we went to bed about the Sabbath. Y después de la predicación, se fueron a su casa y siguieron estudiando el tema del sábado hasta que se fueron a dormir. Haskell said 10 days of that, and I was a Sabbath keeper. Haskell dice que después de 10 días de esto, se convirtió en alguien que también guardaba el sábado. So here comes this brother James Madison Monroe Hall across the bridge. Así que aquí venía este hermano James Madison What's Monroe new? Hall, What's new, Captain Bates? y le pregunta a Bates, ¿qué hay de nuevo? I don't know how long it was before he got off the bridge. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que empezaron a hablar hasta que pudo terminar de cruzar el puente. But when he got off the bridge, he was a Sabbath keeper. Pero cuando terminó de cruzar ese puente, él también guardaría el sábado. And they named their only son Joseph Bates Hall. Y a su hijo le pusieron Joseph Bates Hall. Now we go to August 1846. Ahora pasemos a agosto de 1846. Three things happened in August of 1846. Tres cosas sucedieron en agosto del año 1846. Joseph Bates meets a young preacher Joseph Bates se encontró con un predicador joven and his girlfriend. y con su novia. The young preacher's name was James White, El nombre de este joven predicador era Jaime White and his girlfriend was Ellen Harmon. y su novia era Ellen Harmon. And he gives one of his powerful Bible studies. Y él les dio uno de estos poderosos estudios bíblicos It was the biggest failure of his life. y fue el fracaso más grande de su vida. James and Ellen refused the truth on the Sabbath. Porque Jaime y Elena rechazaron la verdad del sábado. Ellen would later write, Ellen escribió más tarde Brother Bates, all he can talk about is the Sabbath, the Sabbath, the Sabbath. que el hermano Bates solamente podía hablar del sábado, el sábado, el sábado. Doesn't he know there's 9 other commandments? ¿Acaso no sabía él que habían otros 9 mandamientos? Now, that's the first thing that happens in August of 1846. Esto fue lo primero que sucedió en agosto de 1946. Brother Bates fails 1800. to convert James and Ellen. El hermano Bates fracasó en su intento de convertir a Jaime y Elena de White. The second thing that happens is James and Ellen get married that month. Lo segundo que sucedió ese mes fue que Jaime y Elena se casaron. Now, that might not seem surprising to you, Quizás para ustedes esto no suene como una sorpresa, but 11 months before that, pero 11 meses antes de eso, James White wrote an article. Jaime White había escrito un artículo
in which he said, good Adventists don't get married. en el cual él había dicho que un buen adventista no se casaba, Marriage is a temptation from the devil. porque el matrimonio era una tentación del diablo. Why? ¿Por qué? Because Jesus is going to come. Porque Jesús iba a volver. And they thought he would come any day. Y ellos pensaban que vendría cualquier día, And to get married y casarse means you're going to have a house. You're going to stay around for a while. significaba que iban a tener una casa y iban a quedarse ahí por un tiempo. That was apostasy. Eso era apostatar. 11 months later, 11 meses después, James and Ellen get married. Jaime y Elena se casaron, The Advent hadn't come as soon as they expected. porque Jesús no había vuelto en la fecha que ellos habían esperado. And Ellen had a message to give. Y Elena tenía un mensaje que entregar, Her father had to work. su padre tenía que trabajar, Her brother was too sick to go. su hermano estaba demasiado enfermo como para ir. And it didn't look good for an unmarried man and an unmarried woman to be traveling around together. Y no se veía bien que un hombre y una mujer viajaran juntos sin estar casados. So out of purely missionary motivations, Así que con motivaciones puramente misioneras, James and Ellen got married in August of 1846. Jaime y Elena se casaron en agosto de 1846. Now there's a third thing that happens that month. La tercera cosa que sucedió ese mes, Joseph Bates writes a little book about the Sabbath. fue que Joseph Bates escribió un pequeño libro acerca del sábado. It's only 46 pages. Tiene solo 46 páginas It's called The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign. y se llama El sábado del séptimo día, un signo perpetuo. I can't prove it, No puedo comprobarlo, but I think he wrote it for James and Ellen. pero yo creo que él escribió ese libro para Jaime y Elena. But this I do know, Esto sí sé, that 3 months later, que 3 meses después, the newlyweds los recién casados read the book leyeron ese libro and accepted the seventh day Sabbath as a Bible prophecy teaching. y aceptaron el sábado del séptimo día como una enseñanza profética de la Biblia. At that point, the three founders of the Seventh-day Adventist movement were in agreement. En ese momento, los 3 fundadores del movimiento adventista estuvieron de acuerdo And they began to discuss these things amongst themselves. y comenzaron a discutir estos temas entre ellos. And 2 months later, 2 meses después, January of 1847, en enero de 1847, Joseph Bates writes another little book. José Bates escribió otro librito. It's actually the same book, En realidad es el mismo libro, The Seventh Day Sabbath, El sábado del séptimo día, a Perpetual Sign. una señal perpetua. But he adds 12 pages, Pero agregó 12 páginas and that's what I want to talk about. y de eso quiero hablarles. Because in the first book, he was probably just a Seventh-day Baptist. Porque en el primer libro probablemente él era un bautista del séptimo día. You know the difference between a Seventh-day Baptist Sabbath keeper and a Seventh-day Adventist Sabbath keeper? ¿Ustedes conocen la diferencia entre un bautista del séptimo día y un adventista del séptimo día? Because I bet you some of you are really Seventh-day Baptists, you just don't know it. Porque apuesto que muchos de ustedes son bautistas del séptimo día, solo no se han dado cuenta. For a Seventh-day Baptist, Para un bautista del séptimo día, the Sabbath is the right day. el sábado es el día correcto And it was changed in the medieval times by the church. y fue cambiado en los tiempos medievales por la iglesia. But for a Seventh-day Adventist, Pero para un adventista del séptimo día, the restoration of the Sabbath la restauración del sábado was an event prophesied in Scripture. fue un evento que fue profetizado en la Biblia. That is a crucial aspect, and this little 1847 book will bring that out.
Este es un aspecto crucial que ese libro de 1847 resalta. And that takes us to Revelation 14, verse 6. Y esto nos lleva a Apocalipsis 14, 6. Joseph Bates will find these next few verses extremely important. José Bates encontró que estos versículos eran extremadamente importantes. Then I saw another angel. Vi otro ángel, Wait a minute. Where's the first angel? pero a ver, ¿dónde está el primer ángel? Go back to Revelation 10. Volvamos a Apocalipsis 10. Now he sees another angel Ahora él vio otro ángel flying in the middle of heaven volando por el cielo with an eternal gospel to proclaim. con un evangelio eterno que tenía que proclamar. Now I've got a question. Tengo una pregunta. What's the gospel? ¿Qué es el evangelio? Jesus died for me? ¿Que Jesús murió por mí? That's good news, right? Eso es buenas nuevas, ¿cierto? But it's not good enough. Pero no es algo suficientemente bueno. I'll tell you why. Les voy a decir por qué. A dead Savior won't do you any good. Un Salvador que está muerto no nos va a servir de nada. So Paul tells us in 1 Corinthians 15, the first 4 verses, Así que Pablo nos dice en 1 de Corintios 14, en los primeros 4 versículos, that the gospel is that Jesus died que el evangelio es que Jesús murió and he rose again on the third day. y que resucitó en el tercer día. And of course, that's good. Y por supuesto esto es bueno, But that was 2,000 years ago. pero eso fue hace 2000 años. Is that good news? ¿Es esto buenas nuevas? Babies are still dying. Hay bebés que todavía están muriendo. I'm dying. Yo estoy muriendo. Oh, look, I got glasses, I have hearing aids, my hair's falling out. Miren, uso lentes, audífonos, se me está My cayendo el back is pelo, giving me trouble. mi espalda me está dando problemas. I'm not long for this earth. No voy a seguir por mucho tiempo en esta tierra. Now, there's more to the good news than this. The everlasting gospel is much more in the book of Revelation. Pero hay más para estas buenas nuevas y el evangelio es más completo en Apocalipsis, Jesus not only died, porque Jesús no solo murió, he not only resurrected, no solo resucitó, but he's coming back again sino que va a regresar to rescue us para rescatarnos from these bodies of death. de estos cuerpos de muerte. What's he say in the first chapter? ¿Qué es lo que dice en el primer I am the capítulo? first and the last. Yo soy el principio y I el fin. died, but I rose. Morí, pero resucité. I have the keys of grave and death. Yo tengo las llaves de la tumba y la muerte. Oh, that's the gospel. Ese es el evangelio. The full gospel of Revelation. Ese es el evangelio completo del libro de Apocalipsis. And Bates began to write about these passages. Y Bates comenzó a escribir acerca de estos Let's take pasajes. a look at that again. Verse 6, and I saw another angel flying in heaven, mid-heaven with an eternal gospel. Leamos de nuevo, el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, To proclaim to those who dwell on the earth, para predicarlo a los moradores de la tierra, to every nation and tribe and tongue and people. a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Now I have a question. Tengo una pregunta, And this question is very significant for this institution. y esta pregunta es muy significativa para esta institución. We're going to pick this up again tomorrow. Vamos a volver a hablar de esto mañana. Where have we seen this phrase again, to every nation, tribe, tongue, and people? ¿Dónde habíamos visto ya esta frase de a toda nación, tribu, lengua y pueblo? We saw it in chapter 10, La habíamos visto en el capítulo 10, verse 11, versículo 11, that after the bitter disappointment, que después de este chasco amargo there would come another message of prophecy vendría otro mensaje de la profecía that would go to every nation and to all the world. que llegaría a todas las naciones del mundo. Here we find the same statement. Aquí encontramos la misma afirmación. There we find the timing of the beginning of God's last message to the world. Ahí encontramos el
el tiempo del principio del mensaje de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. And here in Revelation 14, we find the content of God's last message to the world. Y aquí en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje, el contenido del mensaje de Dios para la iglesia del último tiempo. Verse 7. Versículo 7. And he said with a loud voice, Diciendo a gran voz, Fear God temed a Dios and give him glory, y dadle gloria, for the time of his judgment has come. porque la hora de su juicio ha llegado. And of course, the early Adventists really saw that very plainly. The time of the judgment has come. Y por supuesto, los primeros adventistas vieron esta parte muy claramente, que la hora del juicio había llegado. But we did some strange things with the judgment. Pero hicimos algunas cosas extrañas con el juicio. I remember the first time I went to an Adventist church. Recuerdo la primera vez que fui a una iglesia adventista, I'd met a girl. había conocido a una chica. That's where most of my problems started. Ahí es cuando la mayoría de mis problemas empezaron. But this girl went to church. Porque esta chica iba a la iglesia, And she went to church on Saturday. y iba a la iglesia el sábado. And so I went with her. Así que yo fui con ella. I was in the army at the time. En ese tiempo yo estaba And en el ejército I will never, ever forget what happened at that meeting. y nunca voy a olvidar lo que sucedió en esa reunión. There was an old lady up front with a long finger. Había una mujer mayor al frente que tenía un dedo muy largo. She must have been 40 years old. Debe haber tenido unos 40 años. Maybe not old now, but she looked old to me. Quizás ahora no la encontraría mayor, pero en ese tiempo la veía mayor. This was the classroom full of teenagers. Había una sala que estaba llena de jóvenes, adolescentes, And I will never forget her finger y nunca me voy a olvidar de su dedo. because she came to each of us teenagers and she pointed the finger right under our nose. Porque ella se acercó a cada uno de nosotros y nos apuntó con su dedo And she said, You better lay awake at night y les dijo, más les vale quedarse despiertos en la noche and you better remember every sin you have ever committed. y más les vale acordarse de cada pecado que han cometido. Because if you miss one of them, Porque si es que se les olvida uno, you're going to go to a place hotter than the North Chile Desert. van a llegar a un lugar que va a ser más caliente que el desierto del norte de Chile. Well, that's not the way she said it, but Bueno, no lo dijo así, pero I couldn't believe that this was church. yo no podía creer que esto era la iglesia. I said, These people are crazy. Yo dije, estas personas están locas. I want to tell you something. Quiero decirles algo. Earlier Adventists have made a real mess out of the judgment. Los adventistas, los primeros adventistas realmente hicieron un problema del tema del juicio. All the way through the Bible, Porque a lo largo de la Biblia, judgment is always for God's people. el juicio siempre es para el pueblo de Dios. Revelation 10, the saints can hardly wait for the judgment to begin. How long, oh Lord? En Apocalipsis 10, los santos no pueden esperar para que llegue el juicio. In Daniel 7, the judgment is for the saints. The same thing throughout the apocalypse. En Daniel 7, el juicio es para los santos y lo mismo se repite en Apocalipsis. But this would be a message about the good news of the judgment. Este sería un mensaje acerca de las buenas nuevas del juicio. The judgment is the vindication of God's people. El juicio es la vindicación del pueblo de Dios. Now, if you happen to be robbing banks, it probably won't be good news. Ahora, si es que ustedes están asaltando bancos, probablemente el juicio no va a traer But if buenas you love nuevas. Jesus, Pero si es que aman a the Jesús, judgment is a vindication of your love for Him, el juicio será una vindicación de su amor por Él, that you're safe to save for all eternity. de que serán salvos por el resto de la eternidad. So, in verse 7, he said with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour, the time of His judgment is come. Así que el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. It'll be a judgment hour message related to time.
es un mensaje acerca del juicio que está relacionado con el tiempo, con la hora. just like we find in Daniel 7 and 8. Al igual como vemos en Daniel 7 y 8. Let's go on now. Sigamos leyendo. And worship him Y adorad a aquel who made heaven and earth and the sea and the fountains of water. que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Where have you seen that language before? ¿Dónde hemos visto ya este tipo de vocabulario? Exodus 20, En Éxodo 20, verses 8 to 11. versículos del 8 al 11. The fourth commandment. El cuarto mandamiento. Why should we keep the Sabbath? ¿Por qué debemos guardar el sábado? Because God created the heaven and the earth and the sea and the fountains of waters Porque Dios creó la tierra y los cielos y el mar y las fuentes de las aguas in 6 days en 6 días and rested on the Sabbath. y descansó en el sábado. This is an allusion to the fourth commandment. Esto hace alusión al cuarto mandamiento. Remember now, Recuerden Revelation 12:17, que Apocalipsis 12:17, 14:12, 14:12, two texts that tell us that God will have a commandment-keeping people at the end of time. son dos textos que nos dicen que Dios tendrá un pueblo que guardará los mandamientos al fin de los tiempos. And right in the middle, Y justo en la mitad we have one of those commandments raised up visibly. podemos ver que uno de estos mandamientos ha sido elevado a un lugar de más visibilidad. That at the end of time, God would have people who worship the creator of heaven and earth and the sea. Y es que en el fin de los tiempos Dios tendría un pueblo que adoraría al creador de la tierra, el cielo y el mar. That's right out of Exodus 20, reflecting back to Genesis, the second chapter. Esto hace referencia a Éxodo 20, que refleja lo que sucedió en Génesis capítulo 2. Now that's the good news about the Sabbath at the end of time. Estas son las buenas nuevas del sábado en los últimos tiempos. That the Bible tells us La Biblia nos dice that God will have a commandment-keeping people at the end of time, and he flags and raises up the fourth commandment. Nos dice que Dios tendrá un pueblo que guardará los mandamientos en los últimos tiempos y se destaca el cuarto mandamiento. Now that's the good news about the Sabbath. Esas son las buenas nuevas del sábado. I'm going to tell you the bad news now. Ahora les voy a dar las malas noticias. Hell El infierno will be full of Saturday keepers. estará repleto de personas que guardaban el sábado. Now, people, I got to watch that now. I'm in a language that doesn't distinguish. Excuse me, I have a language problem. Disculpen, tengo un tema de vocabulario. Seventh day and Sabbath are the same thing, right? I have a problem because I got something that works in English but doesn't work in Spanish. Tengo un problema porque quiero decir algo, pero que suena bien en inglés, pero que no funciona en español. Okay, we're going to try it my way now. Vamos a tratar de decirlo igual. Hell will be full of people who keep the seventh day. El infierno va a estar lleno de personas que guardan el séptimo día. Okay, good. I had to make sure she said it right. Quería asegurarme de que ella lo dijo bien. Keeping the seventh day. Personas que guardan el séptimo día. Well, what do I mean by that? ¿A qué me refiero con esto? You've already heard me say Ya me escucharon decir that I've met Seventh-day Adventists que he conocido adventistas del séptimo día who keep the seventh day very strictly, que guardan el séptimo día muy estrictamente, who are as mean as the devil. que son tan malos como el diablo. I don't imagine you have any of those kinds of people in Chile, Yo creo que ustedes acá en Chile no tienen ese tipo de but we have a personas, few in the United States. pero en Estados Unidos tenemos algunos. We even have some vegetarians who are meaner than the devil. Incluso allá tenemos algunas personas que son vegetarianos que son más malos que el diablo. Keeping the seventh day is not what saves you. Guardar el séptimo día no es lo que los salva. You can keep the seventh day because it's right. Ustedes pueden guardar el séptimo día porque esto es lo correcto. You can only truly keep the Sabbath holy if Jesus is in your heart.
pero solamente pueden guardar el santo sábado si es que Jesús está en su corazón. And this is the whole point. Y este es el punto. The Bible says, worship him who made heaven and earth. La Biblia dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Worship the Lord of the Sabbath. Adorad al Señor del sábado. It doesn't say just keep the day, it says to worship the Lord of the Sabbath. No dice que solamente tenemos que guardar el día, sino que tenemos que adorar al creador del día. And you can only do that Y solamente podemos hacer esto if you have a heart relationship with Jesus Christ. si es que tenemos una relación en nuestro corazón There's con a Cristo Jesús. big difference between just keeping the right day Hay una gran diferencia entre guardar el día correcto and having a worship relationship with the Lord, Creator God. y tener una relación de adoración con el Señor Creador. The right day, is it important? ¿El día correcto es importante? Yes, Sí, but only if you have Jesus in your heart. pero solo si es que tienes a Jesús en tu corazón. And sometimes we've made too much of the day Y muchas veces nosotros nos centramos demasiado en el día and not enough of the Lord of the day. y no nos centramos lo suficiente en el Señor de ese día. That's important to remember. Es importante que recordemos esto, Because like I said, porque como dije, there will be a lot of people in hell who keep the seventh day, habrán muchas personas en el infierno que guardaron el séptimo día, but don't have Jesus in their heart. pero no tuvieron a Jesús en sus corazones. And the second angel, verse 8. En el versículo 8, el segundo ángel A second angel followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great. dijo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. And what's Babylon? ¿Y qué es Babilonia? It's confusion. Confusión. Confusion of what? ¿Confusión de qué? Well, confusion between the words of men Confusión entre las palabras de los hombres and the words of God. y las palabras de Dios. Everything that we believe Todo lo que creemos must come out of this book. debe salir de este libro. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? I said this book. Dije, este libro. You understand what book I'm holding up? ¿Entienden cuál es el libro que estoy levantando? This is not the desire of ages. Este no es el deseado de toda la gente. This is not the great controversy. No es el conflicto de los It's siglos. just come to my realization just last week La semana pasada me di cuenta that those Adventists who get their theology from Ellen White rather than the Bible are part of Babylon. que los adventistas que sacan o basan su teología en Elena de White y no en la Biblia son de She Babilonia. herself tells us everything we believe as a doctrine must come out of this book. Ella misma nos dice que todo lo que creemos como doctrina debe salir de este libro. Listen to her carefully. Escúchenla con cuidado. This is the only book you can do evangelism from. Este es el único libro desde el cual debemos hacer This is God's evangelismo. final word to man. Esta es la palabra final de Dios If para there's los one hombres. person that's driven me to Scripture, it's Ellen White. Si hay una persona que nos dirige a las escrituras es Elena de White. The true test of a prophet is that they drive you to Jesus and they take you to the Word of God. La característica de un verdadero profeta es que te llevan a Jesús y a la palabra de Dios. And what am I talking about this for in an Adventist audience? Why am I saying this to an Adventist audience? ¿Y por qué estoy diciéndole esto a una audiencia adventista? Because some of you spend all your time reading Ellen White and you don't read this book. Porque probablemente algunos de ustedes se pasan todo el tiempo leyendo a Elena de White y no leen este libro. Should you read Ellen White? ¿Debiéramos leer a Elena de White? Yes. Sí. And where will she point you? ¿Y a dónde nos va a llevar ella? To this book. A este libro. This is the book that makes us Christians. Este es el libro que nos hace cristianos. Whatever you do with Ellen White, listen to her carefully. Hagan lo que hagan con Elena de White, escúchenla con atención, Over and over and over again. porque vez tras vez
She'll tell us that we must be strong in this book. Ella nos dirá que debemos ser fuertes en este libro That every belief and practice must be founded here. y que cada creencia y práctica debe ser sacada de aquí. I believe Ellen White's a prophet. Yo creo que Elena de White es profetisa That's the reason I pay attention to what she's doing, what she's saying, where she's pointing. y por eso presto atención a lo que ella dice y al libro al cual ella nos dirige. Too many Adventists have made Ellen White into the vegetarian Virgin Mary. Demasiados adventistas han convertido a Elena de White en la Virgen María vegetariana. And their theological battles are all fought over not this book, but other books. Y todas sus batallas teológicas son peleadas no respecto a este libro, sino los libros de ella. And we also act like the beast because tradition is more important than this book. Y nosotros también actuamos como la bestia porque la tradición es más importante que este libro. Us Adventists, we always like to say the Catholics, they don't know authority. Sometimes we don't know authority. Como adventistas siempre decimos que los católicos no conocen la autoridad, cuando I must muchas tell veces you. nosotros no conocemos la real autoridad. I've never said this in an Adventist audience before. Ahora, lo siento, nunca había dicho esto en un ambiente But as adventista, I go around the world, I see that Adventists make the same mistake. pero viajando por el mundo veo que los adventistas cometen los mismos errores And become part of Babylon when they put Ellen White above Scripture in how much time they spend in their study and how much knowledge they have. y el error es que ellos pasan a ser parte de Babilonia cuando ubican a Elena de White por sobre las escrituras y dedican más tiempo a estudiar y a escuchar lo que ella dice. And if you think I'm a heretic, that's all right. Si es que creen que soy un hereje, está bien. I'll soon safely be home in North America. Pronto estaré seguro en mi casa en Norteamérica. But I'm telling you something. Pero les quiero decir algo. Think very carefully about where we got our theology and what Christianity is all about. Piensen muy cuidadosamente sobre de dónde fue que nosotros sacamos nuestra teología y lo que realmente significa ser cristiano. And the function of a modern day prophet is to point us to the Bible. La función de un profeta moderno es llevarnos a la Biblia. Oh, that brings us to the third angel's message. Esto nos trae al mensaje del tercer ángel. And another angel, a third, followed them, saying, Un tercer ángel que dice with a loud voice, a gran voz, if anyone worships the beast and its image. si alguno adora a la bestia y a su imagen. Well, wait a minute, what's this word worship? Pero a ver, ¿qué es esta palabra? Adora. If you look up in verse 7, Si es que vuelven al versículo 7, it says at the end of time, some people will be worshiping the Creator God, dice que en el fin de los tiempos algunas personas van a adorar al Creador. and in verse 9, other people will be worshiping the beast. Y en el versículo 9 dice que otras personas adorarán a la bestia. The word worship is the central word in Revelation 13 and 14. Y así la palabra adoración es la palabra central de Apocalipsis 14 y 15. It is used 8 times in those two chapters. Se usa 8 veces en esos capítulos. At the end of time, everybody will be worshiping somebody. En los últimos tiempos todos estarán adorando a alguien. You'll either be worshiping the Creator God, Estaremos adorando o al Dios creador, the seventh day God, al Dios del séptimo día, or you'll be worshiping the beast. o estaremos adorando a la bestia. Interestingly enough, Es interesante. Joseph Bates had the whole great controversy theology all figured out by January 1847. Es interesante que en enero de 1847 Joseph January 1847. Bates ya había comprendido todo el conflicto. Wouldn't be for 3 more months 3 meses después, that Ellen White would have her first vision on the great controversy, Elena de White tuvo su primera visión del conflicto, validating validando Joseph Bates's Bible study. los estudios bíblicos de Joseph Bates. See, our great controversy theology did not come from a book from Ellen White. Nuestra teología del gran conflicto no salió de un libro de Elena de White, It came right out of these 2 chapters.
salió de estos dos capítulos. That at the end of time, Al fin de los tiempos there would be a war habrá una guerra between the dragon and the last day church entre el dragón y la iglesia over the commandment of God, sobre los mandamientos de Dios, especially two commandments, específicamente dos the mandamientos, Sabbath el sábado and who you worship. y a quien adoramos. And we close with this. Para cerrar, Because in contrast with those who have the mark of the beast, verse 12, en el versículo 12, here's a call for the patience of the saints, aquí está la paciencia de los santos, those who keep the commandments of God los que guardan los mandamientos de Dios and the faith of Jesus. y la fe de Jesús. That verse we return to tomorrow. Mañana regresaremos a este The versículo, key verse in Adventist history. el versículo clave en la historia adventista. What's it mean? ¿Qué significa? Here are they that keep, here's the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos, Those who are patiently waiting for Jesus to come. aquellos que pacientemente esperan el retorno de Jesús. And what are they doing while they're waiting? ¿Y qué es lo que están haciendo mientras esperan? They're keeping the commandments of God. Están guardando los mandamientos de Dios And they have the faith of Jesus. y tienen la fe de Jesús. What's the faith of Jesus? ¿Qué es la fe de Jesús? Well, I got to make this very short now because I'm about ready to be taken off the platform. Voy a decir esto muy resumidamente porque ya me van a sacar de la plataforma. It can be translated two ways. Puede ser dicho de dos formas. Faith of Jesus La fe de Jesús or faith in Jesus as Lord and Savior. o fe en Jesús como Señor y Salvador. That's what 1888 was all about, the battle over Revelation 14:12. 1844 se what does the trató passage de la discusión sobre Apocalipsis Here's the 14. patience of the saints. ¿Qué es lo que dice? Those Aquí who are está la waiting for paciencia Jesus de to los come. santos, los que esperan el retorno de Jesús. That's what makes us Adventists. Esto es lo que nos hace And what are we adventistas. doing while we're waiting? ¿Y qué es lo que hacemos mientras Keeping the commandments esperamos? of God. Guardamos los We're mandamientos de Dios. Seventh-day Adventists. Somos adventistas del séptimo día. But if that's all you are, Pero si es que eso es todo lo que you're somos, lost. estamos perdidos. No, you need to be Christian Seventh-day Adventists. Lo que necesitamos ser es cristianos adventistas del séptimo You día. must also have faith in Jesus as Lord and Savior. Además tenemos que tener fe en Jesús como Señor y Salvador. Out of that one verse, De ese versículo we find a summary of our theology. podemos sacar el resumen de nuestra teología. Adventists patiently waiting. Adventistas esperando pacientemente, Sabbath keepers keeping all of God's commandments. Guardadores del sábado que guardan todos los mandamientos de Dios. Christians Cristianos having faith in Jesus as Lord and Savior. que tienen fe en Jesús como Señor y Salvador. In closing, two times in these Para verses cerrar, dos veces en estos versículos do we find a gospel commission encontramos la gran comisión that this message must be preached to all the world. de que este mensaje debe ser predicado a todo el mundo. I want to tell you something why I'm an Adventist rather than something else. Voy a decirles por qué soy adventista en vez de otra cosa. I only know of one church Solamente sé de una iglesia that's preaching this message right before Jesus comes again. que está predicando este mensaje antes de que Jesús regrese. Jesus said twice it should be preached to all the world, Jesús dijo dos veces que esto debe ser predicado a todo el mundo, but nobody's preaching it pero nadie está predicando, except us. excepto por nosotros. What does that mean for education? ¿Qué significa esto para nuestra What educación? does that mean for mission? ¿Qué significa para la misión? Well, we turn to that tomorrow. Mañana vamos a hablar de eso.